Ya en Mañanas Blue. Y a las 12:01 actualizamos las noticias que son importantes en Colombia y en el mundo. Miguel salió bien y está estable. Ese es el mensaje de María Claudia Tarazona luego de que el precandidato y senador Miguel Uribe Turbay saliera de una nueva intervención en la Fundación Santa Fe. Felipe García. Hola, pues 4 horas y 11 minutos para ser exactos duró esta nueva intervención quirúrgica a Miguel Uribe Turbay aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El anuncio lo hizo su esposa a través de las redes sociales, María Claudia Tarazona, que escribió lo siguiente: Miguel salió bien y está estable. Infinitas gracias a todos por sus oraciones y su buena energía. Ese fue el mensaje que escribió María Claudia Tarazona luego de que Miguel Uribe Turbay entrara a las 7 de la mañana en punto a esta nueva cirugía, esta nueva intervención quirúrgica tras completarse casi un mes después de que fuera víctima de este atentado sicarial por parte de este joven de 15 años que le disparó en varias oportunidades, recordemos, en el Parque El Golfito de la localidad de Fontibón, exactamente en el barrio Modelia. Aquí a la Fundación Santa Fe siguen llegando personas a elevar sus oraciones por la salud de Miguel Uribe Turbay, siguen trayendo velas, siguen trayendo pancartas aquí a la Fundación Santa Fe de Bogotá, en este altar que instalaron, recordemos, cuando el senador y precandidato llegó justamente a estas instalaciones luego de ser trasladado de una clínica en Fontibón donde fue llevado de urgencias luego del atentado. El mensaje desde la clínica sigue siendo el mismo: fuerza Miguel. Recordemos entonces el anuncio de que Miguel Uribe Turbay salió bien de la cirugía y está estable, lo dio su esposa María Claudia Tarazona hace unos minutos desde aquí, desde la Fundación Santa Fe. La noticia del momento en Blue Radio. Y la noticia del momento tiene que ver con consecuencias de las condiciones y relaciones diplomáticas de nuestro país. Esta vez la noticia llega desde Estados Unidos. Lucas, ¿qué está pasando? Sí, señora Valentina, buenas tardes. Y en el mismo día en el que se conoce la renuncia de la canciller Laura Sarabia, acaba de publicar un comunicado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde dice la portavoz que el secretario de Estado Marco Rubio ha llamado a consultas a John McNamara, el encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Dice el Departamento de Estado que McNamara deberá regresar a Washington para consultas urgentes después de declaraciones infundadas y reprochables provenientes de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Además de la llamada a consultas del encargado de negocios, dice el comunicado, y esto es importante, Valentina, que Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar claro su profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral. Termina el comunicado diciendo que pese a las diferencias políticas con el actual gobierno, Colombia sigue siendo un socio estratégico fundamental y que el gobierno de Donald Trump reafirma su compromiso con una estrecha cooperación en diversas prioridades comunes, incluida la seguridad y estabilidad regional. Termina el comunicado diciendo que siguen trabajando en iniciativas que mejoren la vida tanto de estadounidenses como de colombianos. Esto entonces, Valentina, en un nuevo capítulo después de esa crisis que tuvimos un domingo 26 de enero, cuando el presidente Gustavo Petro, a través de un trino, decidió no autorizar el aterrizaje de 2 aviones que provenían de Estados Unidos con ciudadanos colombianos que habían sido deportados de los Estados Unidos. Y a propósito, Lucas, hay más información de la Cancillería y el tema que ustedes vienen conversando relacionado con ese tema de los pasaportes. La Cancillería está publicando una comunicación que se había emitido antes de conocerse la renuncia, una comunicación que le envió de manera directa a la Procuraduría respondiendo a un requerimiento sobre el futuro de la expedición de estos documentos. Allí explica por qué no consideraba que había capacidades para entrar en esa operación el 1 de septiembre. Decía que todavía había ajustes por hacer. Catherine Ávila. Se trata de un documento de 7 páginas con el que la Cancillería le explica a la Procuraduría en qué va el proceso para el contrato de pasaportes en Colombia. Esta carta, dirigida al procurador delegado Marcio Malagoza y firmada por la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, advierte que el modelo de pasaportes que pretende aplicar el Gobierno Nacional el próximo 1 de septiembre, en el que la imprenta asume la elaboración de estos documentos, en alianza con el Gobierno de Portugal, está bajo revisión en aspectos técnicos como la calidad, la seguridad y continuidad de los altos estándares de las libretas de pasaporte, la importación de la maquinaria e insumos requeridos, los aspectos logísticos tales como el transporte de las libretas desde la producción a las sedes de entrega final al usuario o en las distintas entidades territoriales y el fortalecimiento de la imprenta nacional de Colombia. También la Cancillería reconoce que hubo muchos cambios en el cronograma por factores externos relacionados con permisos de Portugal, pero también internos relacionados con la capacidad de la entidad. Por último, señalan que los tiempos de aplicación no son suficientes
insuficientes. En el documento se lee, abro comillas, como último motivo que afecta al cronograma son los tiempos que requiere la imprenta y la Casa de la Moneda para dar inicio a la operación, que de acuerdo con información suministrada por esta entidad podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el convenio interadministrativo, lo cual haría inviable iniciar operaciones el 1 de septiembre de 2025. Por estas diferencias, la canciller Laura Sarabia renunció al gobierno. Y a esta hora el abogado Iván Cancino cuestiona el fallo que ordenó la captura en contra del director del DAPRE, Carlos Ramón González, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Juan Esteban Quintero. Jennifer, ya el abogado Iván Cancino anuncia una tutela por presuntas vulneraciones al debido proceso del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y también aprovechó para arremeter de manera directa con el testigo clave de la Fiscalía, el exdirector de la unidad, Olmedo López. Después de 3.100. Esa orden la puede dar en un pasillo, en 30 segundos. A esa orden después se le da seguimiento. ¿Dónde está el seguimiento? Entonces se cita chats. Quiero ver, honorable magistrado, enróstrenme, derrótenme con evidencia. ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Sandra? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Iván Nami? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Andrés Calle? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con el Pastuso? A esta hora continúa la audiencia, está interviniendo la representación de víctimas, posteriormente lo va a hacer la Procuraduría y culminaría esta audiencia. Cabe recordar que ya se prevé que va a haber una segunda instancia, una revisión para ver si sí procede esa medida de aseguramiento, pero de momento ya se emitió una orden de captura. Pues estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esta audiencia. Gracias, Juan Esteban. Y en noticias económicas, la reconocida empresa de confecciones Everfeed no puede más con su compleja situación financiera y por eso está pidiendo iniciar un proceso de liquidación. Marcela Peña. La reconocida marca de confecciones no da más y acaba de pedir su liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. Everfeed ha pedido la admisión en el marco del régimen de insolvencia de la Ley 116 de 2006, según informó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado. La compañía tiene activos totales por 37.777 millones de pesos y pasivos por 31.416 millones de pesos. Sin embargo, desde la Superintendencia de Sociedades dicen que están dispuestos a dar la pelea por salvar a la compañía y que existen alternativas legales como la reorganización al interior de un proceso de liquidación. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de prácticas deben contar con la aprobación de los acreedores, es decir, todas las personas a las que Everfeed les debe dinero, personas, empresas y por supuesto bancos. Ya tenemos un antecedente, por ejemplo, en Almacenes La 14 llegó un inversionista en medio del proceso de liquidación, lo que permitió salvar a la compañía y a los empleos que generaba. Y la Superintendencia de Salud defendió sus procesos de intervención a las EPS, asegurando que durante estas medidas ha aumentado en un 25% el pago de las deudas a diferentes sectores. Esto llega luego del reclamo de la EPS Sanitas por la compleja situación financiera de esta entidad. Jessica Gutiérrez. La Superintendencia Nacional de Salud ha informado que los pagos realizados a la red pública por parte de las 9 EPS intervenidas han experimentado un incremento significativo entre enero y mayo del 2024 y el mismo periodo de este año 2025. Y es que en el periodo de enero a mayo del 2024 las EPS intervenidas pagaron 4.498.362 millones de pesos a la red pública. En contraste, durante este mismo periodo, pero en el año 2025, los pagos ascendieron a 5.623.247 millones de pesos, lo que representa un aumento de 1.124.885 millones de pesos. Este aumento en el flujo de recursos se atribuye en gran medida al incremento en los giros desde la nueva EPS. Los pagos de esta entidad a la red pública crecieron 46,3%, pasando de 1,6 billones de pesos en enero a mayo del 2024 a 2,34 billones de pesos en el mismo periodo en el año 2025. Cabe recordar que estos pagos incrementaron ya que Nueva EPS es una de las entidades más grandes del país. Jessica, ya poco más de un año del inicio y la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes en el país, la Contraloría ya evidenció irregularidades que superan los 80.000 millones de pesos. Cristian Correa.
La auditoría de la Contraloría se realizó a través de la Oficina Delegada para el Sector Educación, poniendo la lupa sobre la vigencia del año 2024 y evaluó 3 componentes muy importantes: el tema de pensiones, cesantías y servicios médicos esenciales, siendo especialmente este último punto el más crítico. Dentro de los hallazgos destacan diferentes situaciones como falta de respaldo presupuestal, contratación sin requisitos legales, adiciones contractuales irregulares, riesgo en los pagos a IPS no habilitadas, la improvisación en la contratación, el pago sin soporte legal, los contratos de transacción sin aprobación, indebida destinación de recursos, retrasos en pagos judiciales y cesantías y la cartera mal gestionada. En este último punto, la Contraloría hizo hallazgos fiscales por más de 23.800 millones de pesos. André Giovanni Rodríguez es el Contralor Delegado para el sector educación. 23.000 millones de pesos sobre cartera que el fondo dejó de cobrar, cerca de 52.000 millones de pesos pagados en sanción moratoria a docentes por pagos extemporáneos de sus prestaciones sociales, pagos extemporáneos de sentencias en los que se pagaron intereses moratorios por más de 3.200 millones de pesos. Con situación preocupante, observamos que se siguen pagando de manera extemporánea las solicitudes de prestaciones de los maestros. Más de 4.800 solicitudes se pagaron de manera extemporánea. Es importante destacar que entre el 2023 y el 2025 este organismo de control formuló más de 61 hallazgos relacionados con el FOMAC, de los cuales 23 tienen alguna connotación fiscal por más de 548.000 millones de pesos. En un claro mensaje al gobierno nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Tejero, defendió el cumplimiento de la Constitución política, alertando que ir contra ella sería generar desorden y caos. Sergio Barbosa. Esta mañana Juan Carlos Sosa tomó posesión como nuevo magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y esa ha sido la línea de al menos 4 magistrados en el último mes. Allí el presidente de la Corte, el magistrado Octavio Tejero, entró en defensa de la Constitución Política de 1991 que mañana viernes está cumpliendo 34 años. Las palabras del magistrado Tejero fueron precisamente a respetar esa Constitución, y una frase que llamó mucho la atención entre los asistentes fue cuando él dijo que el incumplimiento de los derechos y a los procedimientos constitucionales, por bien intencionados que parezcan, solo conducen al caos. En un mundo marcado por divisiones y desafíos constantes, los jueces tenemos el deber especial de guiar el camino hacia la concordia, la equidad y la paz. Por ello, y como siempre, reiteramos el respeto incondicional a la ley de leyes. Demandamos con firmeza el acatamiento fiel, el incumplimiento a los derechos y a los procedimientos constitucionales, por bien intencionados que parezcan, solo puede conducir al desorden, al caos y por allí a la violación de garantías de los ciudadanos señalados en la Carta y en las leyes que la acompañan. Por su parte, el nuevo magistrado de la Sala, Juan Carlos Sosa, aseguró ante sus colegas magistrados que respetará la Carta Magna y que va a honrar la Constitución de 1991. La noticia internacional. En el mundo, 2 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel había aceptado una propuesta de alto al fuego de 60 días en Gaza, el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo que una retirada del territorio que permita reorganizarse a Hamas no es una opción, porque permitiría a ese grupo terrorista reagruparse y volver a atacar. Hamas indicó que el acuerdo de tregua debe incluir el final de la ofensiva israelí contra la franja, la retirada de sus tropas y la entrega de ayuda a los gazatíes. Además, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos pidió que se investiguen las casi 600 muertes registradas desde finales de mayo. Esto es según estimaciones del Ministerio de Sanidad de Hamas, de palestinos en los puntos de reparto de comida gestionados por el sistema privado. De otra parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos Israelíes en Gaza difundió una recopilación de imágenes grabadas por Hamas de los secuestrados para pedir un acuerdo de alto al fuego que garantice su retorno a pocos días del viaje del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Lille, Francia, donde hasta ahora se realiza la presentación oficial de equipos y corredores que estarán en la edición número 112 del Tour de Francia, que iniciará este sábado. Los 4 colombianos presentes este año son Santiago Buitrago del Bahrein Victorious, Einer Rubio del Movistar, Sergio Higuita y Harold Tejada del Astana. Los focos en la presentación se los llevaron los 4 favoritos: Tadej Pogačar, campeón el año anterior, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primož Roglič. También contará con la presencia del campeón del Giro de Italia, el británico Simon Yates, quien será gregario de Vingegaard. La primera etapa será este sábado, un recorrido llano de 184.9 kilómetros. Las principales tendencias en redes sociales.
La tendencia del día está relacionada con Shakira. La barranquillera tiene a todo el país hablando y vibrando, y no es para menos, ya que confirmó lo que muchos esperaban con ansias. Regresa a Colombia con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Serán 2 fechas para cantar sus himnos. La cita será el próximo 25 de octubre en Cali y el 1 de noviembre en Bogotá. Antes de que el artista lleve su show a Europa y a Asia, quiere reencontrarse con su gente, como ella misma lo confirmó, afirmando, abro comillas, estoy aquí, Latinoamérica, antes de Europa y Asia. Es una alegría volver a casa. Esta y más noticias en blurradio.com. Llega el medio